¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos con este Miradas sumamente especial, no solo para ustedes que lo van a poder ver y disfrutar, sino para nosotros. Para nosotros realmente es un orgullo. Vamos a presentar a nuestro compañero Adrián. ¿Cómo estás, Adri? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Bien? Bien, feliz, feliz. Está aquí a mi lado el doctor Nicolás Trota, pero creo que la mejor manera es arrancar antes de que empecemos a hablar cualquier cosa con él, con el disparador. Conózcanlo. Aquí está. Nada, un pequeño problema de audio, pero aquí ya estamos, con el doctor Nicolás Trota, abogado, muy joven, nacido en la capital, estudiante de la Universidad de Belgrano, y una persona que ha estado con los líderes del mundo de esta Latinoamérica tan especial que te llevó a escribir este libro, que se llama Latinoamérica Piensa. También basado en el programa que tenés por A24. Nicolás, primero, ¿cómo llegás a empezar este camino? O sea, andemos el camino juntos. De este abogado que sale con el título de la Universidad de Belgrano, ¿cómo llega a estar sentado con Lula da Silva, Correa, Mujica? No sé, tengo muchísimos nombres. Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes en esta hermosa Tierra del Fuego. La verdad que para mí ha sido un privilegio poder conocer y conversar con todos estos líderes que marcaron una etapa tan importante, todavía creo yo, con un proceso de profundo cambio de nuestras sociedades en América Latina, ¿no? Estos dirigentes que expresaron la rebeldía de los cambios posibles, de las demandas sociales, ¿no? Frente a lo que han sido la disputa histórica en la humanidad entre aquellos, ¿no?, que quieren concentrar, ¿no?, y aquellos que se animan, se rebelan y quieren distribuir los beneficios que genera el sistema capitalista que hoy tenemos, ¿no? Y poder conversarlo con Lula da Silva, un tornero, ¿no?, que fue una figura central en la recuperación de la democracia, de una dictadura que tuvo Brasil de 21 años, una de las más extensas. Fernando Lugo, ¿no?, que fue presidente de esa primavera democrática que tuvo el Paraguay y que sufrió también un golpe parlamentario como ocurrió después con Dilma Rousseff, con Pepe Mujica, ¿no?, ese dirigente tupamaro, ese hoy, bueno, hasta hace algunas semanas senador, presidente de Uruguay, que estuvo 14 años secuestrado por la dictadura, 12 de esos 14 años encerrado en aljibes, encerrados en silos, ¿no?, torturado por la dictadura militar uruguaya, ¿no? Y quizás uno de los dirigentes más extraordinarios también que ha transitado y que todavía transita en nuestra América Latina, que es Evo Morales, ¿no? La primera vez que un indio es electo presidente de Bolivia, que se anima a dar vuelta como una media positivamente ese país, ¿no?, que nacionaliza los hidrocarburos, ¿no?, que permite la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, respetando la diversidad de esos 36 pueblos originarios que construyen ese país y rompiendo con un apartheid que sufría el pueblo boliviano, ¿no?, un pueblo mayoritariamente indígena que era prácticamente sometido por una minoría blanca. Bueno, ese proceso de cambio que ha vivido América Latina también lo vivió Argentina y es una disputa constante, ¿no? Pepe Mujica siempre dice: nuestras victorias no van a ser nunca definitivas, pero tampoco lo van a ser nuestras derrotas, ¿no? La disputa en la humanidad es constante, es ir mejorando, como dice él, la herencia que recibimos de nuestra civilización, y cada paso nuestro por esta civilización implica, ¿no?, mejorar las condiciones de vida de todos los que construimos la sociedad. ¿Cómo fue reaccionando la gente de cada uno de estos pueblos que estás mencionando ante la acción de estos líderes políticos que fueron apareciendo? Bueno, Eduardo Galeano siempre dice que lo único que se construye de arriba hacia abajo es un pozo, ¿no? Todo lo demás se construye de abajo hacia arriba,
¿no? Y creo que por más que estos dirigentes han sido dirigentes extraordinarios, muchos de ellos únicos, ¿no? Son las respuestas de sus propios pueblos, ¿no? De la voluntad de rebelarse frente a las injusticias, de la necesidad de construcciones colectivas, pero que también estas élites económicas han tenido la capacidad de readaptarse frente a la voluntad distributiva y transformadora de estos gobiernos, ¿no? Vemos lo que ocurrió, como mencionaba hace un instante, en Brasil, ¿no? El golpe parlamentario que sufrió Dilma Rousseff, ¿no? La propia proscripción de Lula da Silva, que era el candidato que iba a triunfar en una primera vuelta en Brasil y no han dejado que sea candidato, también desnuda, ¿no? Que en estos tiempos se han reemplazado las botas y los tanques para interrumpir los procesos populares, ¿no? Por un trabajo en pinzas de ciertos medios concentrados de comunicación y de un órgano judiciario que no pretende buscar la verdad, sino que muchas veces manipula la verdad para estar al servicio de aquellos sectores más concentrados y las élites económicas. Esto es lo que pasó en Latinoamérica, porque estábamos, a ver, arrancamos con Chávez, Evo, Lugo, Dilma, o sea, Kirchner aquí, o sea, Latinoamérica en un momento estuvo como toda unida por cierto lineamiento, y de repente es como que está empezando a cambiar, o sea, de hecho en las elecciones hoy está ganando una persona, o sea, en los números, pero hoy está ganando una persona que es nefasta en sus dichos. Brasil, sí. En Brasil. Entonces, ¿qué está pasando hoy en Latinoamérica para que estén cambiando la situación que tanto costó construir con estos líderes políticos? Yo creo que la derrota electoral que sufrió Daniel Scioli como continuidad de lo que era el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, fue un golpe importantísimo para la sociedad. Estamos viviendo todos en carne propia, no solo un proceso inflacionario sin control, ¿no? La enorme caída o el crecimiento del desempleo que estamos teniendo hoy en la Argentina, crecimiento de pobreza, un sobreendeudamiento de nuestra economía criminal, ¿no? Que nos lleva quizás como sociedad a replantearnos por qué elegimos, ¿no? como argentinos a un gobierno que claramente desde el primer día tuvo la voluntad de restringir derechos, ¿no? Yo no creo que las sociedades se equivocan. Yo creo que sí, en este caso, nuestra sociedad votó con la expectativa de un gobierno que dijo que iba a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo. No hace falta irse a las grandes cuestiones, sino para poner ejemplos pequeños. Macri se había comprometido a darle continuidad a fútbol para todos. Y hoy el que quiere ver el fútbol en su casa tiene que pagar un abono, además de tener televisión por cable. Había dicho que no iba a devaluar, y ha devaluado nuestra moneda, ¿no? De una manera criminal, porque eso se ha trasladado a los precios. Ha dicho que nadie va a perder el empleo y ha abierto nuestra economía. Lo sufre en carne propia la Patagonia, Tierra del Fuego, los aumentos irracionales de las tarifas de los servicios públicos que están sufriendo todos los argentinos. Yo creo que aquí hay una Argentina y una sociedad que ha sido estafada por un proceso político que está haciendo todo lo contrario de lo que se había comprometido. A diferencia de Brasil, de lo que vimos ahí es una ruptura institucional, ¿no? Que también nos debe llevar a reflexionar que el campo popular, la izquierda latinoamericana, tiene que tratar siempre de trazar la utopía en el futuro, ¿no? De lograr interpelar siempre a la sociedad a las transformaciones pendientes. Muchas veces estos procesos políticos no tuvieron la capacidad de reinterpretar las nuevas demandas sociales de aquellos sectores que han ganado en derechos económicos, ¿no? Y que quizás, ¿no? En los momentos de crisis, ¿no? La mirada puesta sobre la distribución, sobre la justicia social, es sumamente trascendente y convocante, pero resuelta la crisis, ¿no? En nuestros países en crecimiento, quizás esa no es la manera de seducir a estos sectores, que eran sectores populares y se transformaron en sectores medios. No ocurre solo en Argentina y Brasil, claro. Ocurre también en Bolivia, ¿no? Para poner un ejemplo. Bolivia, que sufrió un intento de golpe de Estado en el 2008, sí, ¿no? Con la zona de la Media Luna, la zona más rica, la zona de Santa Cruz de la Sierra, de Tarija, con mucho petróleo y gas, ¿no? Esa zona hoy es la que más acompaña inclusive el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y Morales hoy se le complejiza poder ganar en La Paz, ¿no? En la zona que históricamente fue la más, claro, que es de él, claro, que fue la más postergada. Entonces, yo creo que lo que no puede hacer la política es enojarse con la sociedad. Tiene que también lograr desde la izquierda, desde el campo popular, generar
un mecanismo de convocatoria tan fuerte como es el individualismo para el neoliberalismo, ¿no? Porque también muchas veces nosotros como sociedad pensamos que el futuro depende de nosotros mismos, ¿no? Individualmente. Y todos sabemos que no es así, ¿no? Porque la política nos afecta positiva o negativamente todos los días. Y tenemos que ser conscientes que quienes pretenden debilitar la política son los angurrientos que quieren todos los beneficios para ellos, ¿no? Que no haya intermediación. La política, el Estado, los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, que muchas veces vemos cómo las quieren desprestigiar, son los espacios colectivos que defienden al ciudadano de a pie, ¿no? Frente a los poderosos, ¿no? Que concentran riqueza, que concentran oportunidades. Para poner un ejemplo y no aburrirlos, 35 personas en todo el mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. O sea, el gran problema que tenemos hoy es la profunda desigualdad de nuestras sociedades, ¿no? Se ha avanzado mucho en reducir la pobreza, inclusive en América Latina con estos gobiernos populares. Pero hay que pensar nuevos marcos regulatorios, hay que pensar un rol mucho más activo del Estado para poder atacar el cáncer que tienen hoy nuestras sociedades, que es la profunda desigualdad. Mirábamos el libro, la tapa ayer, ¿no? Con Miriam en la producción y demás, y decíamos los nombres que has entrevistado, estos líderes políticos. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Cuál te asombró más de todas esas entrevistas que uno puede leer en el libro Latinoamérica Piensa? Sí, es difícil quedarse con uno, ¿no? Pero la verdad, la enorme sencillez que tiene Pepe Mujica, ¿no? Su claridad de conceptos, ¿no? Pepe, cada dos reflexiones te deja frases que uno se las lleva y que inclusive yo siempre digo, he podido establecer con él un vínculo de mucho afecto y cada vez que uno está con Pepe se va después de verlo como otra persona, ¿no? Él tiene un magnetismo muy especial, ¿no? Para decir un ejemplo, Pepe uno de los días me dice en una de las entrevistas, ¿no? Si los africanos tuviesen la oportunidad de comer como los perros europeos, no se estarían muriendo en el Mediterráneo, ¿no? Como con esa frase clara demuestra el problema de la desigualdad, ¿no? Pepe también dice que los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, sociales, ¿no? Se tienen que abrazar a una reflexión que él nos regala, que es vive como piensas o pensarás como vives, ¿no? Si uno hace una opción por la política, tiene que vivir, ¿no? Con la sencillez de lo que vive nuestra sociedad, ¿no? Y quizás hoy podemos observar en la falta de sensibilidad social que tiene el gobierno nacional la enorme distancia de muchos de ellos millonarios con el pueblo que pretenden representar, ¿no? Cuando las tarifas aumentan 1.200% en un año, es quizás porque ellos no se preguntan cuánto reciben de luz y gas todos los meses, porque es un gasto marginal, porque sus salarios son multimillonarios, ¿no? Entonces, frente a esa realidad de lo que vemos en América Latina, Pepe para mí es un norte. Lo mismo pasa con Lula da Silva, ¿no? Ese tornero, ¿no? Hijo de una madre soltera, ¿no? Que tuvo la capacidad de ponerse al frente de la recuperación de la democracia y de cambiar profundamente el Brasil, un hombre de diálogo, un hombre de consensos, que quizás no tuvo la capacidad de profundizar las transformaciones. Y como las transformaciones quedaron inconclusas, las élites pudieron reaccionar e intentar obstaculizar el cambio. Vos sabés que hay un nombre, discúlpame, Miriam, hay un nombre que, si bien ya no está entre nosotros, pero que me ha impactado siempre el hecho de verlo y conocer un poco la historia y ver cómo fue transformando también Venezuela, que es Chávez. También. ¿No? ¿Cómo en estas entrevistas que has... No he podido estar con Chávez yo, ¿no? Pero he hablado con mucha gente que ha estado con él, digo, desde Marco Aurelio García, el propio Lula, Dilma, digo, todos plantean, ¿no? lo que fue, cómo emergió Chávez de lo que era la característica principal de Venezuela, que era la profunda injusticia. Generaba amor, pero generaba temor para los afueras. Sí, sí, ¿no? Eso sí. Fuera de las fronteras, digo, de lo que es Latinoamérica. No, y hacia adentro de su país, en las pequeñas minorías también. Pero la verdad que lo que todos marcan de Hugo Chávez es, por un lado, la enorme voluntad de integración de nuestros pueblos, ¿no? El rol protagónico que él cumplió. Él quizás se fue demasiado pronto, ¿no? Y hoy vemos las consecuencias en Venezuela, ¿no? Porque
Venezuela también tenemos que ser conscientes que su principal producto, su principal insumo e ingreso es el petróleo. Es el petróleo, sí. ¿No? Un petróleo que el precio se derrumbó hasta menos de $20 el barril. No era lo mismo cuando estaba a 130, 140 dólares. Entonces eso tuvo un impacto muy fuerte en la economía y tampoco hay que ser naif y reconocer que puede haber responsabilidades propias en el gobierno en no haber logrado transformar la matriz industrial de Venezuela, pero también hay una política de desestabilización que viene desde afuera, principalmente de los Estados Unidos, que no es algo nuevo el injerencismo norteamericano en nuestros países. ¿no? Recordemos, siempre está. Cuando se empiezan a desclasificar, ¿no? los archivos del Departamento de Estado y de la CIA, vemos, por ejemplo, a partir del informe Church, que se desclasificó hace algunos años, ¿no? Cómo fue la operación de los Estados Unidos para desestabilizar y finalmente promover el golpe de Estado a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Ese informe lo hizo el propio Senado de los Estados Unidos condenando el comportamiento del gobierno de Richard Nixon en aquel entonces. Entonces, digo, eso ocurre también hoy. Digo, hoy ocurre en Venezuela, ocurre en Brasil, ¿no? Ha ocurrido en el intento de golpe de Estado en Bolivia en el 2008. Una de las primeras medidas que toma Evo Morales es expulsar al embajador de los Estados Unidos. Bolivia no tiene embajador norteamericano porque el embajador de los Estados Unidos había participado y fue comprobado en la intentona de derrocar a un gobierno democrático. Morales también, que es un personaje extraordinario, él me contaba que cuando asumió tenía una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central. ¿no? La política antidrogas de Bolivia la manejaba la DEA directamente. Entonces, creo que lo que vivimos, que Lula siempre dice, este proceso o este periodo de exuberancia de América Latina, nos debe también hacer reflexionar sobre los desafíos pendientes, ¿no? Que en un mundo que hoy se relaciona a partir de los bloques económicos, es fundamental fortalecer la integración de nuestros pueblos. Digo, por más que Brasil es un país semicontinental, llegó a ser en la gestión de Dilma Rousseff la sexta potencia industrial del mundo, no tiene la capacidad de injerencia en el orden internacional, sino es a partir de la unión de Sudamérica y ahora quizás con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que por primera vez en 80 años hay un gobierno de izquierda en México, permitir que México deje de mirar al norte y pueda cumplir un rol fundamental mirando hacia el sur, no solo por el muro que pretende o que está construyendo Donald Trump, sino porque la oportunidad de integración es lo que nos va a dar la fortaleza de defender nuestros intereses en el contexto internacional. Bien, vamos a una pausa cortísima porque me quedé, cortita, creo, con 10 preguntas que vengo acumulando. Así que ya volvemos con muchísimo más. Nicolás Trota aquí, por supuesto, en Miradas.